Fe sin filtros. No se trata de ser perfecto, se trata de creer y crecer. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Fe sin filtros. El día de hoy vamos a iniciar una nueva temporada que se llama Más allá del bolsillo. Más allá del bolsillo. Muy bien. Nuestra temporada que inicia a partir de este primer episodio. Vamos a hablar de un tema muy importante que nos toca a todo mundo y es sobre las finanzas. Vamos a hablar de cómo las finanzas también es una forma en la que nosotros podemos ver a Dios, podemos sentir a Dios y podemos buscar también a Dios a través de ese tema tan duro para algunas personas. Entonces ese es nuestro tema, nuestra nueva temporada. Hoy iniciamos nuestro primer episodio, tenemos un invitado muy especial, que algunos de ustedes ya lo conocen. Y si no, pues lo van a conocer más adelante. Entonces vamos a comenzar con algo muy importante, y es que nuestro invitado se presente, nos comente quién es, cómo se llama, edad, en qué trabaja, a qué se dedica. Cuéntenos un poco sobre su vida. Bueno, buen día. Buen día, buena Buen- tarde, buena Buen día noche. para todos los que estén allá. Buenos días, buenas Cualquier tardes, día buenas que este noches, sea. que se nos esté viendo. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz cumpleaños. Bueno, mi nombre es Pedro Chaparro. Pues mi profesión es básicamente profesor de matemáticas. Tengo 34 años. Estoy felizmente casado. Bien. La esposa no está detrás y no lo está mirando. Ajá, tal cual. Pero va a ver este podcast y va a estar feliz. Sí. Y en la iglesia sirvo en el Ministerio de Alabanza y de vez en cuando también en las enseñanzas de los domingos. Bueno, y también en Grupo Roca. Es multifacético el muchacho. Bueno, una que otra Hace cosita de ahí. todo un poquito. Creo que hago muchas cosas menos de las que hacía hace un tiempo, pero sí. Bueno, Pedrito, en una palabra, ¿cómo te definirías financieramente? Bueno, yo creo que en ese aspecto de mi vida me considero una persona equilibrada. Creo que es el mejor adjetivo para describirlo. Ok, ahora sí vamos a echar para atrás, porque creo que para poder hablar de cómo ahorita es Pedro, es importante hablar de quién fue Pedro y cómo fue formado Pedro y cómo fue ese aspecto económico en su infancia, cómo él lo veía, de pronto cuáles eran esos mitos o esas creencias que se tenía o que su merced tenía antes del dinero en su infancia. Bueno, digamos que en mi casa el manejo del dinero siempre fue un tema un poquito espinoso porque, bueno, mis papás ambos trabajaban, siempre han trabajado. Mi papá tiene 70 años, pero sigue trabajando porque le gusta. Pero aún así, digamos que el trabajo de él es una sastrería, entonces es un trabajo que tiene unas temporadas muy buenas y unas temporadas muy malas, que son casi calcadas año tras año. Uh-huh. Entonces uno en diciembre, pues digamos que tenía cierta abundancia, pero para la época de mi cumpleaños, que es por ahí en abril, pues la cantidad de arreglos bajaba, la cantidad de pantalones que mandaban a hacer bajaba, pero drásticamente. Sí, claro. Entonces eran épocas muy difíciles, muy complicadas. Y no era tan ajeno a eso, porque bueno, él me llevaba a veces al negocio, entonces yo, digamos que experimentaba en carne propia la angustia de él. Mi mamá sí era un poco más directa y me decía, no, estamos pasándola mal, Mm. eso está duro. Pues no con esas palabras, Sí. digamos que era bastante, ella me lo hacía más evidente. Sí. Así que yo crecí viendo que era difícil conseguir dinero. Creo que esa es como mi mayor recuerdo de la infancia en cuanto a eso. Ok, sí, yo creo, pues pensaba mientras Pedro hablaba como que esa es como muy la escena típica colombiana donde los dos papás trabajan, ¿cierto? La luchan porque pues como que la situación a veces no está como para que uno de los dos se quede en la casa, que esté pendiente de los niños, sino que uno muchas veces crece con la visión de salen desde la mañana, llegan bien tarde los papás, salen a trabajar, llegan cansados y pues en muchos casos sí hay esa falta como de recursos, aunque hay el trabajo, pues a veces no da para tanto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por ejemplo, pues me siento identificado porque
Creo que a veces uno reflexiona sobre esto un poco más tarde, porque como que los papás obviamente cuando uno es pequeño no quieren que vean eso, ellos como que Ujú. vean que todo está bien, que hay comida, que no sé qué, pero cuando uno crece uno se da cuenta como que, oiga, por ejemplo, en mi caso, a veces cuando uno ya reflexiona, oiga, mis papás me daban, digamos, por mi cumpleaños una mudita de ropa, o en diciembre la mudita de ropa, pero ¿y ellos cuando estrenaban? Ujú. Entonces uno como que va atando cabos y uno dice, oiga, si la situación a veces no estaba tan fácil, a Sí, uno nunca le correcto. faltó la comida, pero vaya a saber si ellos sí comieron lo que debían, o comieron menos, o no comieron. Entonces sí, como que siento que después muchas personas se pueden sentir identificadas porque es un común de la como cultura o la familia colombiana. Ujú. Bueno, ahora sí, siguiente pregunta tenemos esta, que sí, tal vez en la vida de Pedro, mientras estuvo ahí en su hogar, tal vez tuvo alguna experiencia, algún momento de su vida que marcó su forma de ver o entender como el uso, lo que es el dinero, tal vez algo, una experiencia familiar, una enseñanza de sus papás, una crisis, un logro, un error, tal vez que se cometió. Bueno, aunque digamos que no fui ajeno a esas necesidades de la casa, mm, yo creo que uno es más consciente cuando ya le toca a uno. Mm. Y, y digamos que muy pronto pues me empecé a dar cuenta de que si quería tener cierto lujo, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Pues ya tocaba de mi parte, ¿sí? Tal vez fue cuando empecé a trabajar que el encuentro con esa realidad pues fue más fuerte. Yo creo que mi experiencia más, sí, como más complicada fue con mi primer trabajo. Sí, Con mi primer trabajo después de ser profesional, ¿no? ok. Porque pues antes de eso trabajaba y tenía cierta holgura, pero porque mis papás cubrían lo demás. Sí, Ujú. claro. Pero ya cuando uno empieza a trabajar después de profesional, pues entonces, digamos que de una me dijeron, bueno, ya en lugar de nosotros aportarle, es necesario que usted aporte aquí, lo cual también eso es muy bueno, hablaré de eso más adelante, pero pues encontrarme con que en mi primer trabajo de profesional no iba a ganar lo que aspiraba. Esperaba, sí. De hecho, ese primer trabajo pues fue tremendo en el sentido de que pues nadie me contrataba. De cierta manera agradezco que me hayan contratado ellos, pero pues fue por menos de un mínimo. Sí. Entonces fue un golpe duro porque ya tenía que empezar a administrar y eso tenía que alcanzar para un mes. Y por más que yo pasaba hojas de vida en otros lados, No salía. creo que mi cara de niño no me ayudaba. La Muy falta de, ex- inocente. la falta de experiencia de una entrevista también me jugaba unas malas pasadas y nadie me contrataba. Entonces encontrarme pues con esa realidad de que yo pensé que estando soltero menos de un mínimo me iba a alcanzar, pues era muchísimo más de lo que ganaba en los otros lados, de forma esporádica, pero aún así no. Y lo que costaba ganarse el dinero. O sea, creo que Sí. eso también fue el primer choque, ¿no? Ah, lo que Lo, cuesta ganarse un peso. sí, No, y que de una u otra manera el dinero no llega por osmosis, no ujú, Igual, llega, de no los cae no del cae papás. el cielo, cielo. ¿Usted sí. cree que me echan un sobre a la puerta con plata todos los días? Sí, ahí cobra sentido las frases de los papás, pero Tengo una ese arbolita de cambio plata. de mis papás me suplen todo, me dan económicamente, creo que me logro identificar, me dan esto, me dan aquello, pero después ya uno darse cuenta que el sueldo que uno está ganando, ya uno dice, hijo de pucha, no me está alcanzando para todo lo que creí que debía alcanzar. Sí, digamos que comprende uno en carne propia las palabras de ellos cuando decían, no, es que el dinero no alcanza para nada. Mm. Pues uno pensaba, pero Eso es pura envidia. ¿cómo se va a ir cierto dinero tan rápido? Sí, es que Hay a mí duendes en la casa. No, y ya experimentarlo es otro cuento. Sí, es complicado. Creo que a partir de esa primera experiencia que vivió Pedro en su primer trabajo, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro para economizar, para organizar su economía, para decir, no, venga, como que todo se me está yendo en un fondo, como que se va en un bolsillo roto, Mm. Sí, tengo creo que que como empezar a organizarme? un error del novato que empieza a ganar plata, entonces uno ya se lo gasta. Después, uy, se me quedé sin plata. Ese No, es un error después, común. sí, sí, sí. Bueno, digamos que pues nadie me había dicho que tenía que hacer un presupuesto. De hecho, en mi casa no se manejaba un presupuesto. Esa fue una cosa importante que faltó decir de la crianza.
Eh, entonces digamos que pues saber de números ayudó un poco a identificar en qué era que más me estaba gastando el dinero. Entonces, pues una primera cosa que identifiqué fue los pasajes del bus, porque yo vivía en Kennedy y este colegio quedaba en Soacha, entonces yo dije, bueno, creo que hay que empezar a reducir por ese lado. Así que fue lo primero que corté y bueno, para eso tuve que pedir prestado para una bicicleta y la pude pagar y pues fue una ventaja porque bueno, hasta el día de hoy yo sigo andando en mi bici, la cual considero que es muy ahorradora, muy genial. Sí, bastante. Otra cosa que adopté en mi presupuesto fue darme cuenta que no podía, eh, eso era algo frustrante, pues que no podía comprarme las onces que sí se compraban mis estudiantes. Sí, no, Los estudiantes los somos ima- estrenosos y uno ahí con... El estudiante comprándose Uno dice, hamburguesas. no me diga que me gaseosas. quite el zapato porque es un guante. La media es el guante. No se imaginan cuán fuerte fue esa experiencia. Qué duro. Pero pues o sea, tenía que ser consciente de que si comía muy rico apenas llegaba el sueldo, pues me iba a alcanzar solo por esa semana y Sí, las otras claro. semanas graves. Mm. Entonces creo que adopté un presupuesto y bueno, al lado de ese colegio, muy cerca de ese colegio, quedaba un almacén de cadena que ya no existe. Lo que yo hacía era comprar como en montoncito Sí. y iba y lo guardaba en mi locker y bueno, Le le iba echaba mano destruyendo, todos los claro. días y Ok. pues eso economizaba bastante los Mm. gastos. Entonces, sí, no, lo primero fue empezar a crear ese presupuesto mm, y economizar lo que más podía. Sí, yo creo que hablar de presupuesto es algo muy importante y creo que muchas personas no tienden a hacerlo, como que no tienen la costumbre. Pues digamos, pensaba también, no sé si es un error porque le decía, pero como en mi casa no había un presupuesto, yo pensaba, pues en la mía tampoco, no era como que mi mamá se sentara, porque en mi casa era mi mamá la que como que hacía las compras y demás, que se sentara a hacer, venga, cuentas, a veces sí, pero como que lo normal era, bueno, tenemos esa plata que hay que pagar, listo, después ahí sobre eso ya se miraba qué quedaba y qué se podía hacer, pero usualmente pues era justico, mercado ahorita para 15 días y esperar a la otra quincena para el mercado. Entonces creo que esa idea de un presupuesto, de darle una visión más clara de en realidad qué dinero tengo, con qué cuento y qué es lo que puedo hacer y sobre eso ya uno puede empezar a reducir ciertos gastos que pues de pronto no son tan buenos, como entonces todos los días me voy a comprar el almuerzo súper costoso o me voy a comprar las once súper caras, sino tal vez uno se da cuenta que en esos gasticos diarios se va yendo pues bastante dinero. Pero bueno, entonces creo que pues hay un punto muy importante, pues la idea de un presupuesto es bastante buena para aquellos que de pronto no lo hacen, pues les puede servir de pronto que cojan un cuadernito, una hojita de Excel si se les da bien y empezar a organizarse, ¿sí? Bastante bueno. Yo no tenía la costumbre de hacer presupuesto también. Yo me casé y ahí empecé a hacer presupuestos. Bueno, lo hace mi esposa. Yo soy el que apruebo. Aprobado por Sí, Chayanne. porque en mi casa se hace a lo que yo diga que se hace. Entre las naves. Ay, tan chistoso. Entonces ella dice, yo apruebo, sí. Entonces ahora sí, bueno, metámonos ahora en este tema de las finanzas, pero la pregunta ya va enfocada hacia la fe. Y es la siguiente, ¿qué papel jugó la fe de Pedro en ese proceso de aprender a administrar ese dinero de una manera más eficiente? ¿Cómo vio esa fe moviéndose ahí en ese tiempo? Pues, ¿cómo fue su experiencia? Eh, bueno, digamos que esperaba, aspiraba, confiaba en que la situación mejorara pronto. Mm, pero quizás desde ese momento, aunque andaba muy frustrada, yo hacía, digamos, algunos reclamos continuos en mi oración, ¿cierto? Eh, pero digamos que la fe se fortalecía en el sentido de que, pues, tranquilo que lo voy a sostener. Y yo quería que pasara rápido y aspiraba a que fueran 3 meses, que fueran 6 meses, pero realmente ese proceso duró 2 años, que no es, bueno, quizás es largo, Pero pero no es mucho. no es tanto comparado con otras situaciones que, sí, que en realidad pues son también admirables en el sentido de poder esperar, pero también de saber que esa fe lo lleva a uno a ver, no es una fe ingenua en el sentido de que lo llama a despertar. Entonces me llamaba, esa situación movilizaba mi fe a, bueno, aquí no se puede quedar, seguramente va a tener que hacer otras cosas, Ujú. pues sí estudió y todo, pero tal vez no es suficiente, va a tener que hacer algo más.
Entonces movilícese a eso más. Y bueno, y dentro de todo, pues darme cuenta que con todo y ese poquito que si yo, bueno, si, si me pusieran los zapatos de ese Pedro, yo diría, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo carajos hizo con esa Sí, plata? no, es increíble. Pero claro, ese Pedro se restringía bastante, quizás también por esa confianza en Dios, en que las cosas pues iban a mejorar, pero no de forma gratuita, ¿no? Sí, tenían un costo. Sí. Es que es complicado ahí. A veces uno quiere separar a Dios de lo económico. De pronto uno lo aísla y dice, no, Dios interviene en mí cuando estoy en las pruebas familiares, bueno, diferentes pruebas, pero uno no mete a Dios en las pruebas económicas. Uno dice, no, esto me compete netamente a mi trabajo, eso me pasa por flojo o me pasa por haber invertido mal o por meterme en deudas o bueno, etcétera, pero no, no hace parte a Dios de ese punto. Y creo que ahí iríamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo hacemos parte a Dios? Creo que para mí hacer parte a Dios de mi economía es sacando esa parte del diezmo, esa porción de lo que decía Pedro, confianza en Dios. Confío en que Dios, a pesar de que saque este 10%, me va a proveer, porque de pronto estoy corta y ese 10% me haría más relajada, más tranquila, podría salir a comer más, etcétera, pero confío en Dios. Pedro, ¿qué piensa del diezmo? ¿Cómo ve el diezmo? Y si piensa que la generosidad influye en el ámbito económico. Bueno, ok. Sí, esa parte siempre estuve primera, mm, tal cual como lo plantea Melissa, en el sentido de que, pues bueno, estoy quedándome corto, no me está alcanzando ni para las 11 y además de eso, pues diezmo, ok. Mm. Eh, bueno, yo quisiera ser ahí muy fino en el sentido de que, muy fino y no me quiero enorgullecer, pero desde ese día que empecé a trabajar hasta el día de hoy, yo pues nunca he dejado de dar mi parte que creo que le corresponde a Dios. Mm, unas veces ha sido exactamente el 10, otras veces ha sido más, otras veces ha sido menos. Definitivamente hace parte del presupuesto, pero está en la primera parte, está en la celda número 1, está, está de primero. Bueno, perdón, está de segundo. Debo ser sincero, Sí. está de segundo. En el primer lugar, pues bueno, siempre he puesto ahí a mis padres. Okay. eh, pues porque yo no concebiría pues dar un diezmo y no colaborarles a ellos. De hecho, esa fue una gran cuestión cuando me casé, ¿será que sigo ayudando a mis papás? Y aunque después de que uno se casa, el presupuesto da una vuelta Sí. tremenda. Mm. Si comparo la hoja de cálculo, Ya verás, ya verás, ya verás. si comparo la hoja de cálculo de marzo del 2021 a la de julio del 2021, soltero, casado, no, la cosa era totalmente distinta. Entonces yo me puse mucho a pensar, y si mis papás, y, y no dije, no, lo vamos a hacer, vamos a continuar con ese objetivo. Y bueno, también, no mofándose uno, de verdad, con humildad, pues mis papás no pueden decir que no les he ayudado ni un solo mes. Ni que, ni, es ahí, y quiero juntar las dos cosas. O sea, es fe, pero también es la organización. Sí. Porque si eres desordenado, vas a empezar a decirle a Dios al siguiente mes, Dios, este mes no, pero el otro Ujú. Porque otro tú me sí, proveerás el otro. porque tú me proveerás el otro. O decirle uno a los papás, ay papás, este mes no, pero el otro sí. Sí. Y entonces, bueno, no sé si ese sentido de responsabilidad viene desde el colegio. Yo me acuerdo mucho la frase de un profesor de matemáticas que él decía, venga, ustedes cómo van a hacer cuando sean viejos, cuando sean grandes. Ustedes le van a decir a sus hijos, hijo, no le traje hoy lo del desayuno, pero mañana se lo recupero, pero mañana se lo Me debe recupero, 2 panes. yo se lo recupero. Eso no tiene ningún sentido. Ujú. Entonces, de igual modo, pues fundamental el diezmo, fundamental la generosidad, fundamental con los padres la generosidad o con aquellos que hayan sido los que nos hayan cuidado. Ujú.
supremamente bíblico. Es decir, cuando el Señor Jesús toca eso en sus discursos, dice, oiga, si usted va y pone el diezmo y le dice a su papá, papá, no, porque no me alcanzó, porque tuve que dar el diezmo, uy, usted está, pero re equivocado. Pero entonces yo quisiera juntar las dos cosas. Ujú. O sea, si eres desorganizado con el dinero, Sí, no. vas a empezar a decirle a Dios que no. Ujú. O vas a empezar a decirle a las otras personas que no. Sí, total. Entonces creo que es un juego de las dos cosas. Quisiera agregar algo más porque no sé si después pasemos a otro tema. Y es que la frase Dios proveerá, Tú proveerás. yo creo que es una frase desafortunadamente mal entendida. Porque yo estoy muy convencido de que Sí. Dios proveerá. Sí. Mm. Bueno, digamos que mi fe se movilizó más cuando me casé. Sí. Entonces cuando yo me casé lo primero que hicimos con Lady fue contar el dinero de los sobres. Lo haré. Ajá, Lo sí. haré. Contar esos Con 200.000. mucha alegría. Lo que sea, lo que llegue. Y pues uno aspira por lo menos recuperarlo de la fiesta, ¿cierto? No. Pasa unas veces, otras veces no pasa. Yo lo miro así. Ok, ok. No, yo ya me hice la idea. Tranquilo. Pero bueno, uno cuenta. Con ilusión. Y entonces, Sobre bueno, está más cuando contamos, pues sí era más de lo que esperábamos. Y pues había muchísimas cosas que debíamos o queríamos comprar en ese momento. Porque, bueno, cuando uno empieza, pues uno empieza con muchas cosas, ¿no? Sí, total. Entonces ya lo vas a ver, pero... Me dice, Si tengo una alguien me quiere chancla, falta donar comprar algo, otra chancla. recibimos donaciones a este número. Y aunque me ven muy numérico, Sí. y alguna gente me cuestiona por eso, que tal vez uno es falto de fe por eso, pero mi fe se movilizó, o nuestra fe con mi esposa se movilizó cuando dijimos, esto que recibimos de diezmo va a ser lo primero, la primera base, la cuota inicial para nuestra vivienda. Y eso era muy poquito comparado a lo que vale una Sí. vivienda. O sea, y es ahí donde reta la fe. Pero pues definitivamente vi a Dios en el sentido de que yo sentí que Dios me dijo, yo lo voy a proveer. Ujú. Pero entonces, ¿en qué digo que está mal entendido? Que es que usted cree que va a llegar un golpe de suerte Sí. y ¡pim! Tome sus 50 millones. Lluvia de plata. O lluvia de plata, ¡pim! Sí, Tome sí, sus sí, 120 guaca. palos para que Me se compre su encontré una apartamento. guaca en el- Sí. Sí, algo así. Me soñé el número del baloto. Pero ¿a qué se refiere Dios proveerá? Pues yo también sentí en ese momento como que fresco que el trabajo no va a faltar. Ujú. Mm. Pero Dios proveerá significa que la parte que le corresponde a usted es Sí, administrar claro. absolutamente. Que le da a usted las capacidades para, digamos, la salud de ir a trabajar, la opción de que pues no pierda su trabajo, o sea, le va a dar todas las herramientas que usted necesita, pero no es como de, abra la puerta y va a estar la persona como, es que fui al banco y saqué 100 millones y alguien me dijo que tenía que venir acá, no, sino que le va a dar todas las Sí, herramientas total. para que usted alcance a lograrlo y pueda ver a Dios también Y en creo eso. que también pienso en la parábola de el hombre que le dan diferentes talentos. Ujú. O sea, me parece ilógico, o sea, Dios, o sea, Dios le dio un don a usted. Dios a mí me dio un don, no sé, la fisioterapia, a usted la matemática, a usted el inglés. Y me parece ilógico que uno se quede con ese don. Bueno, Dios, tú proveerás. Yo me quedo guardadito este tesoro, me lo quedo para mí. No, creo que Dios nos ha dado las capacidades para coger ese don que uno tiene y pues duplicarlo, triplicarlo, si puede hasta vuélvalo 5 veces, ¿cómo se dice? Ujú. Quintuplicarlo. Quintuplicarlo, haga lo que quiera, pero no se quede quieto esperando que eso Bueno, definitivamente debe haber milagros. sí, tal cual. Definitivamente debe haber personas a las que les ha pasado. Sí. Pero el simple hecho de como lo mencionaba Juan, o sea, el hecho de tener ya la salud, Mm. qué provisión más grande. Mm. Hasta a veces suena descarado uno decirle a Dios, Dios no me estás proveyendo. Ujú. Porque el hecho de usted poder separar todos los benditos días Mm. y tener las fuerzas para poderlo hacer ya eso vale mucho. O sea, si lo ponemos en plata, eso vale demasiado. Es más, hubo un tiempo en que yo decía, pero ¿por qué no quiere ser millonario? Si realmente uno ya es muy millonario, teniendo salud, teniendo la familia. Es decir, Dios no ha sido tacaño.
Ujú. Y se pasa de bueno. Sí, a veces uno cae como en esas reflexiones como de verdad, gracias a Dios porque puedo ir en la bicicleta y pedaleando, subiendo el puente, porque pues con esto puedo hacer muchas cosas. Y es Tengo Muchísimo, como, piernas. totalmente. O sea, de verdad, a veces uno sí, dice, como que obvia esas al menos cosas que la son puedo mover. comunes ya y no se da cuenta que hasta en esa mínima cosa pues uno puede encontrar la bendición de Dios. Mm, Bueno, hay una parte de lo que dijo Pedro muy importante y era como la cuestión del orden, de organizarse, ¿sí? Es muy importante mm, como llevar esas cuentas claras, porque si no hay orden, aunque se tenga pues esa idea de tú proveerás, pues no va a suceder nada. Entonces creo que aquí podemos pasar a algo muy práctico o que mm. Pedro nos recomiende consejos prácticos, cosas que se puedan hacer muy prácticas que nos puedan llevar a tener un mejor orden de las finanzas, tal vez ahorrar, si alguna persona, bueno, no sé si en la experiencia de Pedro, alguna deuda, cómo poder subsanar esas cuestiones ahí, como para que las personas puedan decir, ah, bueno, anoto, anoto. Invertir en Bitcoin. No mentiras. Bueno, ok. Yo voy a empezar con el chiste que hace Melissa. Eh, bueno, digamos que de ese tema de las finanzas siempre me ha interesado mucho. Eh, ese equilibrio o ese éxito, entre comillas, que tal vez se pueda percibir, pues no ha llegado solo, ha llegado también porque uno intenta leer, intenta escuchar gente. Y uno de los primeros consejos de uno de esos súper eh, teóricos del manejo de las finanzas. De los macroeconomistas. Sí, 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 sí. Él dice, la mejor manera de ganar dinero es no perderlo. Y suena una tontería, pero es que esa es fundamental, o sea, en el sentido de que eh, uno a veces quiere ganar dinero Ujú. y ganarlo fácil y ganarlo rápido. Y la única vez que me ha pasado ganarlo rápido y ganarlo fácil fue cuando más perdí. Ujú. Entonces, pues una primera cosa es cuídelo bien. Y si va a invertir, de verdad, pues de eso tan bueno no dan tanto. Ujú. Sí, eso hay que tenerlo muy presente. Una segunda cosa antes del ahorro, quizás antes del presupuesto, es que en ese Dios proveerá. Mm, Dios a uno le da unos talentos y uno debe buscar cualificarse cada vez más. Entonces, uno de los peros que yo ponía mucho era que yo había hecho el pregrado Sí. en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo en Ujú. que, en que era escaso el trabajo, en que era escaso. Pero porque no se estaba, es verdad, no había muchos recursos con que hacerlo, pero porque no se cualificaba un poquito más Pedro. Si hubiese reaccionado más pronto con eso, si me hubiese dado cuenta de eso antes, pues no hubieran sido tan largo el tiempo. Entonces, algo que de verdad se puede hacer es cómo podemos cualificar nuestro trabajo. Otro de esos gurús ahí del dinero dice que por cada año de estudio que usted se prepare, usted agrega un 10% a su hora de pago por el resto de su vida. Y si lo mira desde esa forma, pues es una inversión muy buena. Ujú. Entonces, pues tampoco les gustan a muchos, pero pues yo soy fan de eso, de estudiar, de poder De prepararse. no pasársela toda la vida estudiando, obviamente. Ahora, no como si fuera su ídolo. Es que eso hay que Ujú. también tener cuidado, Sí. pero ¿por qué no cualificarse cada vez más? Es decir, si uno sabe que está estancado en un trabajo, ¿por qué no cualificarse? Va a costar un montón. Mm. Y sobre todo porque hay personas que de verdad que trabajan 10 12 horas al día, Ujú. pero tal vez cualificándose un poquito más para que pueda salir de ahí. Reduzca eso. Ujú. Con el tema de las deudas, pues hay unos consejos que ese no me lo inventé yo, sino es uno de esos duros que he escuchado. Él dice, bueno, empiece por la deuda más pequeña. Sí. Entonces, bueno, hace como 2 años teníamos hartas deudas por ahí con Lady y Joana. Y una, pues, que es la de la casa, esa, o Hace sea, que cómo se daño. paga, cómo Sí. me pagan un año. Pero teníamos otra culebra por ahí que estaba bastante exigente. Entonces, eso fue volver a apretar la austeridad un tiempo para salir de esa deuda
Y cuando usted sale de esa deuda, pues ya tiene, si sigue manejando el mismo presupuesto, no como que, ay, ese dinero lo voy a usar para A gastarlo. otra cosa. No, si sigue manejando el mismo presupuesto, pues eso va a ayudar a pagar la que viene. Y es Sí, como sí, una sí. pequeña bola de nieve. Creo Sí. que esas 4 cosas podrían ayudarnos. Hay una última cosa ahí rápido, pues no sé si estoy alargándome demasiado. No, no, no. Usted Eh, fluya. ok, creo que el tema de invertir, pero invertir bien, pues sí es clave, porque a punta de ahorro, o sea, el ahorro es fundamental, pero a punta de ahorro no puedes capitalizar. Ujú. Entonces la inversión es necesaria porque esa frase es verdad, el dinero sí llama dinero, eso es cierto. Entonces a veces nos vamos a tener que apalancar. Entonces no vas a poder comprar una propiedad. Seamos realistas, ¿sí? Ujú. Y espero que tal vez los que están en el extremo de Dios proveerá no se lo tomen a mal. Ujú. Pero pues pongamos esto en el contexto colombiano de un estatus socioeconómico 2, 1, 2 y 3. Ujú. Solo ahorrando no te va a llegar la propiedad. Sí, total. Entonces va a ser necesario un ahorro, pero va a ser necesario el apalancamiento. Y el apalancamiento, pues sí, va a venir por bancos o tal vez tengas a alguien muy generoso que te pueda prestar. Pero sí, en algún momento sí va a tocar hacerlo. Ujú. Porque si esperas ahorrar todo eso para comprar, no da. Claro, entonces hay unas deudas que son buenas. Los economistas también dicen, hay deuda que se vale, que es válida, y es una deuda sobre algo que se vaya capitalizando. Ujú. Si la deuda es sobre algo que se devalúa, no, esa deuda no es buena, no es conveniente. Aunque todas las tenemos, pero Sí, sí, sí. evitarlas al máximo posible. Ok. Interesantes esos consejos. Vayan tomando nota. Anótelo en un cuadernito. Y anote su presupuesto, es importante. En el cuaderno, no en los comentarios. No, el presupuesto no lo digan en los comentarios, por favor. Si pudiera Pedro hablar con Pedro joven, ¿qué consejo le daría? ¿Qué le diría? Venga, chino, consigo otro trabajo, no mentiras. ¿Qué le podría aconsejar que de pronto en ese momento lo pudiera elevar un poco más? Bueno, sí, van muy en línea con lo que he venido diciendo, ¿no? Entonces le diría a ese Pedro que pues estudió, pero estudie más, hace falta. Sí. Necesitas cualificarte más, le diría a ese Pedro. Eh, un segundo consejo que le daría a un Pedro más, o sea, después de ese Pedro, bueno, ese primer consejo se lo haría al Pedro de los 21 años, Bien. para ponerlos así Sí. como explicarlo más sencillo. Al Pedro de los 25 quizás le diría, oiga, no sea tan miedoso. Es necesario que eso que ya tienes ahorrado y que ya lo has hecho bien, pues ponlo a producir, inviértelo, Ok. bien invertido. Porque si hubo un Pedro 25 a los 29, que eso era un miedo y lástima no haber tenido ese miedo en otro momento, Ok. pero le diría al Pedro de los 32, este consejo también es muy bueno, Ok. Anoten. le diría al Pedro de los 32, Publiquenlo en los estados ojo de WhatsApp. Pedro, no se obsesione con el dinero. Ok. Porque entonces ya pasé yo al otro extremo. Entonces cuando vi que las cosas empezaron a salir muy bien, que muchas de las inversiones salían, que, que esos números que parecían tan grandes, ya uno no los ve tan grandes. Mm. Es que de verdad, o sea, hubo un tiempo en que había unos números que yo decía, no, eso va a ser imposible lograrlo algún día. Y ya usted empieza, se le abre la cabeza. Pero cuando se abre la cabeza, también es cierto que usted se empieza a parecer al personaje de Lucas 12. Y entonces usted está pensando a toda hora en plata. Entonces yo debo decirle al Pedro de los 31 años, hey hermano, se está levantando pensando en plata y se está acostando Mm. pensando en plata. Entonces a mí se me ocurría cada vez otro negocio más, otra cosa más. Y no, ahora voy a invertir acá. Y luego que invierta acá, entonces, bueno, y eso es una cosa, yo creo que tan peligrosa como ser un mal administrador. Mm. No sé qué consejo el Pedro de los 40 le va a dar a este Pedro. Ujú. Por eso digo, por eso retomo con la palabra con la que empecé. En este momento de mi vida espero no equivocarme,
creo que soy equilibrado. Ok. Porque es que el otro extremo de verdad que es cuando el dinero se vuelve un dios, eso es Es un problema, sí. mortal. Bien, entonces yo creo que ya para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, queremos cerrar con esta pregunta, Pedro. ¿Qué mensaje le darías a una persona que tal vez en este momento se encuentra atrapada en las deudas, tal vez tiene un desorden financiero, está, mejor dicho, llevado de la ansiedad, Ujú. culpable, mejor dicho, no ve salida de esa situación económica? Bueno, digamos que para esta parte, pues no quiero sonar orgulloso ni ver los toros desde la barrera, porque entiendo que hay unas condiciones que son muy difíciles. Mm. Sí. Definitivamente lo primero, confiar en Dios, porque yo he visto milagros económicos, no solo en mi vida, sino en personas cercanas y, y recientes, de verdad que sí. Cosas que no parecen, pues mucha gente se acerca a hablarme de este tema, a preguntarme por este tema, a decirme, oiga, la estoy pasando mal. Entonces, pues, tanto esas personas como los que nos están viendo y de pronto tengan problemas, pues lo primero es que no les puedo prestar. Ninguno de aquí. Para asesorías escríbanos. Sí, no, eso sería la primera, pero tal vez porque lo que no, a ver, porque el problema de plata, lo primero que uno piensa es que se soluciona con plata. Abre un hueco para tapar otro. Eso iba a decir. Y antes de que se solucione con plata, tal vez el problema hay que solucionarlo aquí primero. Y por eso digo, de verdad que lo digo con mucho cariño, no para que alguien se sienta mal. ¿Y por qué aquí? Porque si en esta crisis usted aprende a manejar un presupuesto, empieza a vivir, hay una frase muy buena también, si usted gana poco, gaste poco. Entonces, si usted gasta poco, si vive con cierta austeridad en este momento, yo creo que Dios iba a responder. Mm. Y cuando Dios responda y ese ingreso aumente o una de esas deudas baje, ya esa persona está preparada para administrar eso que está de más. Por eso si no empieza aquí, el problema no se va a solucionar con plata. Es que también he visto esos casos de que el hueco que salva otro Sí, hueco. y Y es peor. entonces, no, a esta persona el problema se le soluciona con 100 millones de pesos. Y yo he visto los 100 millones de pesos entrando, pero el problema no se soluciona. ¿Por qué? Porque la administración no está, la base no está. Entonces lo que vas a hacer es que vas a estar después más en problema. Mm. Entonces, tener confianza en Dios de que las cosas van a cambiar, pero de que yo tengo que empezar pues, a manejar muchísimo mejor la economía. Mm, esa frase no es mía, de que gane poco, gaste poco, pero sí fueron las primeras frases que escuché. Y se la escuché a Arturo Calle. Mm. Y entonces el man decía, yo ya tenía varios almacenes, pero yo seguía llevando mi coquita del almuerzo. Esta reacción. Y él decía, La del Transmilenio. yo seguía llevando mi coquita de almuerzo, porque es que levantar un negocio hasta un momento en que tenga punto de equilibrio y se sostenga es muy complicado. Demorado. Entonces el man decía, no, yo no podía gastar como gastaban los otros comerciantes. Entonces creo que ese tipo de cosas pueden ayudarnos. Confiar en Dios, definitivamente confiar en Dios. Pero algo dentro de nosotros debe empezar también a cambiar si es que estamos administrando mal. Creo que ha sido un capítulo muy revelador, de mucho aprendizaje. Bastante. Lo más importante creo que, y la verdad de todo es que no se puede tener una buena economía si no hay una buena administración de lo poco o lo mucho que ahorita tiene. Porque si tiene poco y no sabe administrar, pues teniendo mucho, pues peor. Va a derrochar demasiado dinero y pues qué tristeza. Pero lo más importante creo que es saber y poner la confianza en Dios, en que va a proveer, pero no proveer de manera conchuda y decir, bueno, hoy me gasto todo lo que tengo porque Dios me va a proveer mañana.
sino sabiendo que Dios le dio a ustedes recursos para administrarlos de la mejor manera y no administrarlo solo en usted, sino en otros. Creo que lo más importante es el otro. Y cuando Pedro hablaba de la familia, yo decía, pues eso también es ser generoso. Y qué mejor ser generoso que con alguien tan lejano, porque a veces uno dice, es que doné a alguna asociación de beneficencia, a una fundación, y su familia bien fregada. Entonces creo que lo más importante es lo más cercano. Ayude a su familia, a los que están más cerca, sea generoso con ellos, que a través de eso también usted muestra el amor de Dios. Entonces, muchísimas gracias, Pedrito, por acompañarnos el día de hoy. No sé si nos quieras despedir con una oración. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias también a los que se tomaron el tiempo de escuchar. De verdad, espero no haber parecido muy orgulloso al hablar de este tema, pero de verdad que deseo que la iglesia en general podamos ser mejores administradores. Eso va a bendecir muchas vidas. No lo quería tocar, pero cierro con esto, sí. En esa administración, pues quizás algunos me tachan de tacaño, pero creo que en este tiempo he ayudado a más personas que esos que me señalan de esa forma. No porque ellos no sean generosos, sino quizás porque esa administración no se lo permite. Su administración no se lo permite. Entonces, hace parte de administrar ser generoso, pero si no administras no vas a poder, va a ser muy difícil ser generoso, compartir algo. Bueno, creo que era eso. Y bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por las personas que se han tomado este momento para escuchar este podcast. Yo te quiero pedir que seas dándonos sabiduría a todos, incluyéndome a mí, a las personas que nos van a hablar sobre finanzas durante esta temporada, para que podamos administrar bien el dinero, porque tú nos has llamado a ser buenos administradores. Quiero pedirte por aquellos que están con deudas difíciles, que la situación es muy difícil. Señor, yo te pido que los ayudes. Yo he visto esa respuesta en personas muy cercanas, de cómo les has ayudado, cómo la situación puede cambiar de un año para otro, de maneras sorprendentes, Dios. Pero antes de que la situación cambie, quizás el mensaje es, algo tiene que cambiar en nosotros. Y te quiero pedir que seas obrando en cada uno de los que escuchan, para darles una mejor administración en el caso que lo requiera. Y también, Señor, si hay alguien que nos está escuchando que quizás ha hecho del dinero su Dios, yo te pido que también lo ayudes y lo despiertes, Señor, porque ese sí que es un ídolo muy, muy duro y muy complicado de vencer y de darse cuenta que uno está dominado por eso. Gracias por esta fe sin filtros, por esta comunidad, por estas personas que invierten de su tiempo para prepararnos en muchos aspectos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, los que nos escucharon, los que nos acompañaron. Esperamos deje ahí en sus comentarios, en estos comentarios, ¿cuál fue la recomendación, el tip que más se le quedó? De pronto si no dijimos alguno, anótenlo, nos va a servir a todos. Recomendación, algún otro tip. Si tiene algún Excel que nos pueda compartir. Alguna forma de diversificar sus ingresos. Algún negocio. Pintar paredes, poner la Biblia, iba a decir, la guitarra. Sí, tocar el instrumento también. Sí, claro que sí. Diversifique. Muchísimas gracias, dele me gusta, comparta y administrar bien. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Fe sin filtros. No se trata de ser perfecto, se trata de creer y crecer.